antes de la creación del mundo físico, es decir, antes de que se produjese el Big Bang, que dio origen a nuestro universo, sabemos por las Escrituras que Dios el Creador, en su existencia infinita y eterna, dio origen a su primera creación viva, hecha a su imagen y semejanza. Esta primera creación fue de una singularidad y de una excepcionalidad únicas. Esta creación fue el ser espíritu o ser espiritual que conocemos en la Biblia como Jesucristo. En el libro de la Biblia, Colosenses capítulo 1 y versículo 3 y 15, se nos dice que Dios es el Padre de Jesucristo y que siendo la imagen de Dios fue el primogénito de su creación. En Filipenses capítulo 2 y versículo 6 también se nos dice que Jesucristo, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. Y esto quiere decir que Jesucristo, existiendo en forma de Dios, nunca consideró ser Dios, ni trató de usurpar el papel de su Dios y Padre, como sigue diciendo Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Así que Jesucristo, como la primera creación singular y excepcional de Dios el Creador, desempeñó y sigue desempeñando un papel fundamental. Porque Colosenses capítulo 1 y versículo 16 se nos dice que Dios el Creador, por medio de Él, de Jesucristo, todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Por lo que en toda la creación, tanto inmaterial como material, inerte o viva, que viniera a la existencia, en toda esta creación estaba implicado Jesucristo, su primera creación. La Biblia nos explica que antes de que la tierra fuera creada, ya había seres vivos en la región celestial de naturaleza espiritual o de espíritus. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38 y versículos 4 y 7, se nos hace mención de que cuando Dios fundó la tierra, dice que los hijos de Dios que residen o residían en la dimensión espiritual empezaron a gritar en aplauso. Estos hijos de Dios, que se menciona en Job 38:7, los describe como las estrellas de la mañana, y estos ya existían como seres vivos inteligentes con personalidad propia antes de la creación del hombre. Por lo que estos seres vivos son criaturas espíritus, conocidos genéricamente como los ángeles. No sabemos cuándo fueron creados, pero lo importante es saber que ya existían seres vivos inteligentes con personalidad propia antes de la creación del mundo físico, antes de la creación de la tierra y de la creación del ser humano. Dios el Creador, en colaboración o mediante su Hijo unigénito, Jesucristo, creó vida en los cielos. Y de entre esa vida creó un ángel de alto rango al que se le conoció como Lucifer, que significa portador de luz. Este ángel fue dotado de un alto grado de poder, liderazgo y organización, y durante un tiempo, no sabemos cuánto, de entre los ángeles era respetado y admirado. Estamos hablando evidentemente de la dimensión celestial o cielos, del mundo espiritual. Esta creación de este ser espíritu, Lucifer, fue creado antes de que llegara a existir el universo físico de espacio y tiempo. Porque, como vengo diciendo, tras el velo tridimensional del mundo físico que podemos ver, las Escrituras nos enseñan que existe otro mundo espiritual que no podemos ver. En esta realidad invisible que no podemos ver, este ser angelical, conocido como Lucifer,
dio origen a un conflicto universal. A este ángel, de alto rango de entre las criaturas espirituales de Dios, se le menciona en el libro de Ezequiel capítulo 28 y versículos del 12 al 14. Desvelando la verdadera identidad de este ser angelical que hemos mencionado, Lucifer, cuyo significado es portador de luz, este ángel de alto rango, en el contexto histórico de la historia de la nación de Israel, Ezequiel, que fue un profeta hebreo, bajo el libro que lleva su propio nombre, el libro de Ezequiel, este Ezequiel fue exiliado a Babilonia entre los años 595 y el 570 antes de la era común. Pues bien, Ezequiel, en el libro que lleva su nombre, Dios inspira a este profeta Ezequiel para que registre palabras para el rey de Tiro, y al hacerlo, usa al rey como un ejemplo de un ser angelical que Dios había creado, que es Lucifer. El rey de Tiro es el ejemplo, y el ser angelical del que estamos hablando, Lucifer, es de quien se habla. Leamos estas palabras en el libro de Ezequiel capítulo 28 y versículos del 12 al 14, donde dice: lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, en Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Tú eres el querubín ungido, en la montaña santa de Dios resultaste estar. Sabemos que Ezequiel habla de un ser angelical y no se está refiriendo al rey de Tiro, porque, entre otras cosas, como hemos leído, este ser fue creado perfecto. Estuvo en Edén, el jardín de Dios, y se le describe como el querubín ungido, que resultó estar ante la presencia de Dios cuando dice que estuvo en la montaña santa de Dios. La expresión montaña en la Biblia, en el contexto que hablamos, se está refiriendo al reino celestial ante la presencia de Dios mismo, y eso evidentemente no puede aplicar al rey de Tiro. El libro de Isaías y el profeta Isaías también habló de este ser angelical, Lucifer, y nos da una visión de su pensamiento, describiéndolo como un ángel caído, un ángel que se rebeló contra su Dios y su Creador. En Isaías capítulo 14 y versículos del 12 al 14 dice de él: «Oh, cómo has caído del cielo, tú, el resplandeciente hijo del alba. Has dicho en tu corazón: a los cielos subiré, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Subiré por encima de los lugares altos de las nubes, me haré parecer al Altísimo». ¿Qué ha hecho Dios al respecto? Los que estudiamos las Escrituras sabemos que Dios nunca perdió el control de la situación y que ha ido dando los pasos pertinentes según los tiempos y sazones que Él ha colocado en su propia jurisdicción. Uno de los pasos trascendentales fue la expulsión de Satanás, el diablo y los ángeles rebeldes que se unieron a él en la dimensión celestial o cielos. Y así lo muestran las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículos del 7 al 9, dice que en el cielo Miguel, que es Jesucristo, y sus ángeles combatieron con el dragón, Satanás. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció, es decir, Satanás y sus ángeles no prevalecieron contra Jesucristo, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Debido a esto, a esta victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus ángeles, dice: ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, debido a la sangre del Cordero. Esta victoria de Jesucristo, nosotros los seres humanos la pudimos visualizar cuando Jesucristo estuvo por primera vez entre nosotros
y dio su vida por la humanidad. Esta victoria de Dios, como bien sabemos, ya estaba garantizada, porque Dios prevalecería contra Satanás. Y como he mencionado, los hombres, los seres humanos, comenzamos a poder visualizar esta victoria con Jesucristo. Como he dicho anteriormente, cuando Él descendió a la tierra y murió como hombre perfecto, libre de pecado, y así poder rescatar a todo hombre y mujer dispuesto a ejercer fe en Jesucristo. Pero, aunque los hombres y mujeres pudimos comenzar a visualizar la victoria de Dios sobre Satanás en la persona de Jesucristo, cuando estuvo por primera vez entre nosotros, esta victoria no será materializada al 100% en nuestras vidas y en todo el planeta hasta su segunda venida, hecho que está por ocurrir. Sabemos que una vez fue limpiado los cielos de Satanás, el diablo y de sus ángeles, estos fueron arrojados a la dimensión del universo físico espacio-tiempo, estando por tanto Satanás y sus ángeles en la vecindad de la tierra. En esa situación van a estar por un breve periodo de tiempo. Satanás, el diablo y sus ángeles saben que sus destinos están sellados con la sentencia de muerte eterna y van a morir haciendo el mayor daño posible a todos aquellos humanos que se mantengan íntegros a Dios, su ley moral y sus principios de justicia. Y así lo muestra el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículos del 9 al 12, cuando dice: hacia abajo fue arrojado el gran dragón. Cuando dice hacia abajo, en el contexto se entiende que se refiere a la vecindad de la Tierra, en la dimensión física de espacio-tiempo, el universo físico. Entonces dice que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Que Jesucristo, como descendiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente original, tal como menciona Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, cuando habla de esta serpiente original que es el que es llamado Diablo y Satanás. Pero también se aplastará a todos los que se unieron a Satanás, tanto en los lugares celestiales, a los ángeles rebeldes, como a los humanos que se han rebelado contra Dios, contra su propósito y contra su ley. Y esto para todos ellos va a significar y significará la destrucción eterna para nunca volver a existir, en conformidad al destino escrito para Satanás, tal como se registra en Isaías capítulo 14 y versículos del 12 al 14 y Ezequiel capítulo 28 versículos del 12 al 19.